¿Y si te dijera que la forma en que has estado usando las afirmaciones es precisamente la razón por la que no funcionan? Que cada vez que repites con todas tus fuerzas, soy abundante, una parte profunda y lógica de tu mente se ríe silenciosamente mientras te recuerda las facturas sin pagar. Este es el gran secreto que la extraordinaria maestra metafísica Florence Scovel Shinn descubrió hace casi un siglo. Ella entendió que la mente lógica es un guardián, un soldado fiel que protege tu realidad actual, sin importar si esa realidad te hace sufrir. Para manifestar un cambio verdadero y radical, no puedes enfrentarlo de frente. Debes usar una puerta secreta. En este viaje que comenzamos hoy, no solo vamos a contarte una historia. Vamos a revelarte el código exacto que Florence le entregó a una de sus alumnas, una mujer llamada Laura, que se encontraba atrapada, desesperada y al borde de perderlo todo. Te mostraremos la pregunta precisa que ella usó para desactivar a ese guardián interno y obligar a la inteligencia infinita a conspirar a su favor. No es una afirmación, no es una súplica. Es una orden disfrazada de pregunta, una llave maestra que abre las compuertas de la abundancia. Si estás listo para dejar de luchar y empezar a recibir, quédate hasta el final. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque estás a punto de aprender el secreto mejor guardado de Florence. Comparte en los comentarios qué milagro financiero estás esperando manifestar en tu vida. Este secreto no se encuentra en la repetición mecánica de palabras, sino en la comprensión de una ley universal inmutable. Florence Scovel Shinn no era una simple promotora del pensamiento positivo. Era una cartógrafa de la realidad invisible, una maestra que entendía que el universo no responde a nuestros deseos, sino a nuestra convicción. Ella enseñaba que la fe no es esperar pasivamente, sino un acto de comando espiritual. La historia de Laura es la prueba viviente de este principio. Su transformación no fue un golpe de suerte ni una casualidad. Fue el resultado directo de aplicar una fórmula precisa, una técnica que funciona con la exactitud de las matemáticas. Una técnica diseñada para eludir el escepticismo de la mente consciente y hablar directamente con el poder subconsciente, el único poder que verdaderamente puede mover montañas. Lo que estás a punto de descubrir es cómo una simple reestructuración de la intención, pasando de una afirmación que la mente puede rechazar a una pregunta que la mente debe aceptar, puede desatar el poder creativo del universo. Florence sabía que la inteligencia infinita no necesita ser convencida, solo necesita una instrucción clara, un canal despejado por el cual operar. Y el caso de Laura nos proporciona el mapa perfecto. Su viaje desde la duda hasta la certeza, desde la carencia hasta la opulencia, es el testimonio de que estas leyes son prácticas, reales y están disponibles para cualquiera que se atreva a usarlas correctamente. Prepárate, porque estamos a punto de entrar en el corazón de su desesperación para encontrar la llave de su liberación. Laura era el alma de su pequeña empresa, una librería con encanto que había sido su sueño desde la infancia. Cada libro en sus estanterías era una promesa. Cada rincón estaba impregnado de su amor por las historias. Pero el amor no pagaba a los proveedores, ni cubría el alquiler que subía sin piedad. Su sueño se estaba convirtiendo en una pesadilla silenciosa. Las noches eran las más largas. Se sentaba en su pequeña oficina en la trastienda, bajo la luz pálida de una lámpara, con una montaña de facturas que parecían mirarla con acusación. El olor a papel y tinta, que antes le traía consuelo, ahora olía a fracaso. El silencio del local vacío era un grito ensordecedor que resonaba en sus oídos, recordándole su soledad en esta lucha. No era por falta de esfuerzo,
Laura trabajaba 16 horas al día. Se encargaba de la contabilidad, atendía a los clientes y limpiaba los suelos. Había invertido cada centavo de sus ahorros y cada gramo de su energía en ese lugar. Verlo marchitarse lentamente era como ver morir una parte de sí misma, una traición a la joven soñadora que una vez fue. Sentía una profunda vergüenza, un sentimiento paralizante que le impedía pedir ayuda. A los ojos del mundo, era una empresaria valiente, pero en la soledad de esas 4 paredes era una mujer aterrorizada que sentía cómo la arena se escurría entre sus dedos, llevándose consigo su futuro y su identidad. Cada mañana, antes de abrir la librería, Laura realizaba su ritual. Se paraba frente al espejo del baño, con los ojos cansados pero tratando de inyectarles convicción, y repetía las palabras que había leído en tantos libros. «Soy un imán para el dinero», decía. «Mi negocio es próspero y exitoso», afirmaba. «La abundancia fluye hacia mí fácil y sin esfuerzo». Decía las palabras una y otra vez, esperando sentir esa chispa de verdad, esa vibración de certeza de la que todos hablaban. Pero las palabras se sentían huecas, como ecos en una habitación vacía. Eran solo sonidos que su boca producía, pero que su corazón y su mente no podían aceptar. Cada afirmación era inmediatamente neutralizada por la cruda realidad que la esperaba al otro lado de la puerta. Se sentía completamente engañada. ¿Dónde estaba la magia prometida de la ley de la atracción? Había visualizado, había afirmado, había escrito sus metas, pero sus deudas solo crecían, como una mala hierba invencible. La frustración comenzaba a convertirse en resentimiento, no solo hacia su situación, sino hacia las mismas enseñanzas que le habían prometido una salida. El acto de afirmar se convirtió en una tortura, un recordatorio diario de la brecha entre donde estaba y donde desesperadamente quería estar. Era como gritarle a una pared esperando que se derrumbara. La pared, su realidad financiera, no se movía, y Laura estaba perdiendo la voz, la esperanza y, sobre todo, la fe en sí misma. Lo que Laura no comprendía en ese momento era que estaba en una guerra civil interior. Su mente consciente, el lado lógico y racional, era su propio carcelero. Esta parte de su mente, entrenada para analizar hechos y cifras, actuaba como un guardián implacable de su realidad presente. Su único trabajo era mantener la coherencia con lo que ya existía. Así, cuando Laura declaraba «soy próspera», su mente lógica inmediatamente contraatacaba con pruebas irrefutables. Le presentaba la imagen mental de la carta del banco, el recordatorio del pago atrasado al distribuidor, el saldo negativo en su cuenta. Cada afirmación era recibida con un rotundo «eso no es verdad» por parte de su propio intelecto. Era una batalla perdida desde el principio. La voluntad consciente, por más fuerte que fuera, no podía vencer la evidencia acumulada que la mente lógica atesoraba. Este guardián no era malicioso, simplemente estaba haciendo su trabajo, protegerla de lo que consideraba delirios, mantenerla anclada en la realidad para asegurar su supervivencia, aunque esa supervivencia fuera miserable. Florence Scovel Shinn entendía este mecanismo a la perfección. Sabía que tratar de forzar una creencia contra la lógica es como intentar remar contra una corriente poderosa. El esfuerzo te agota y apenas avanzas. Laura estaba agotada, atrapada en un ciclo de afirmación y negación interna, sin saber que la clave no era luchar contra la corriente, sino encontrar una forma de que la corriente la llevara a su destino. La situación pasó de ser preocupante a ser crítica. La desesperación dejó de ser un sentimiento nocturno para convertirse en una presencia constante y sofocante durante el día.
llegó en forma de un sobre con membrete oficial, uno de esos que te hielan la sangre antes de abrirlos. Era una notificación final de embargo por el impago del préstamo comercial. El plazo era de 30 días. 30 días para conseguir una suma de dinero que le parecía astronómica, o el sueño de su librería se disolvería en una subasta pública. El martillo de un subastador sería el último sonido que escucharía su sueño. Cada libro, cada estantería, cada recuerdo sería vendido al mejor postor para cubrir sus deudas. Esa carta fue el punto de quiebre. La fachada de control que Laura había luchado tanto por mantener se derrumbó por completo. El miedo ya no era un susurro, era un rugido que lo consumía todo. Se dio cuenta de que sus afirmaciones no eran más que palabras lanzadas contra un huracán. La realidad, con su poder aplastante, estaba a punto de ganarle la partida. Fue en ese estado de rendición total, en ese momento en que admitió su absoluta impotencia, que un recuerdo lejano surgió en su mente. El nombre de una mujer de la que su abuela solía hablar, una tal Florence Scovel Shinn, que enseñaba sobre las leyes espirituales de una manera extraña y poderosa. Sin nada que perder, Laura sintió un impulso desesperado: encontrar sus enseñanzas. Impulsada por esa última chispa de esperanza, Laura encontró un pequeño libro de tapa desgastada en su propia estantería, uno que había heredado de su abuela, El juego de la vida y cómo jugarlo. Lo abrió con manos temblorosas, no como una lectora, sino como una náufraga buscando una tabla de salvación. Las palabras de Florence Scovel Shinn no eran suaves ni reconfortantes. Eran directas, audaces y llenas de una autoridad inquebrantable. A medida que leía, algo dentro de ella comenzó a cambiar. No era una simple lectura, era un encuentro. Sentía como si la propia Florence estuviera en esa habitación silenciosa, hablándole directamente a ella. Las enseñanzas no hablaban de desear o de esperar, hablaban de decretar y de comandar, de entender que el universo opera bajo leyes tan precisas como las de la física, pero en un plano superior. Fue en esas páginas donde Laura encontró por primera vez la explicación a su fracaso. Florence parecía conocer íntimamente la guerra que se libraba en su interior. Describía con una claridad asombrosa cómo la mente subconsciente acepta cualquier imagen que se le dé, pero es la mente consciente, el intelecto, la que actúa como un filtro, rechazando todo aquello que no se alinea con la experiencia pasada. Laura sintió un escalofrío de reconocimiento. No estaba loca, no estaba fallando en su fe. Estaba operando bajo una ley que no comprendía. Por primera vez vio que el problema no era su deseo ni su esfuerzo, sino su método. Estaba tratando de derribar la puerta principal del castillo, cuando Florence le estaba mostrando la existencia de un pasadizo secreto. Fue entonces cuando la gran revelación comenzó a tomar forma. Florence, a través de sus escritos, le explicó a Laura la verdadera naturaleza de su mente. La mente consciente, esa parte de nosotros que piensa, razona y duda, no es el verdadero poder creativo. Su función es percibir el mundo tridimensional, analizarlo y tomar decisiones basadas en datos pasados. Es el capitán del barco, pero no es el motor. El verdadero motor, el poder ilimitado, reside en la mente subconsciente. Este aspecto de la mente es pura energía creativa, no razona ni discute, simplemente acepta como verdad cualquier cosa que se le imprima con sentimiento y convicción. Es el genio de la lámpara, listo para obedecer, pero con una condición. La orden debe llegar a él sin ser interceptada y vetada por el capitán lógico del barco. Aquí radicaba el dilema de Laura. Cada vez que afirmaba «soy abundante»,
El capitán, su mente consciente, interceptaba el mensaje. Miraba la cubierta del barco, veía las deudas y la falta de clientes y gritaba: «Mensaje falso, no transmitir al cuarto de máquinas». Y así, el poderoso motor del subconsciente nunca recibía la nueva orden de cambiar de rumbo. Esta comprensión fue a la vez liberadora y aterradora. Liberadora, porque significaba que el poder siempre había estado dentro de ella. Aterradora, porque se dio cuenta de que su propia razón, la facultad de la que más se enorgullecía, era el mayor obstáculo para su salvación. Necesitaba encontrar una manera de comunicarse con el motor sin que el capitán se diera cuenta. Florence Scovel Shinn enseñaba que la resistencia del intelecto es la barrera más formidable para la manifestación. La llamó el ejército de la razón. Este ejército está armado con todas nuestras experiencias pasadas, nuestros fracasos, las advertencias de otros y la evidencia del mundo material. Es un ejército formidable, siempre vigilante para atacar cualquier idea nueva que parezca ilógica o inalcanzable. La maestra metafísica explicó que intentar superar este ejército con la fuerza bruta de la repetición es inútil para la mayoría de las personas, especialmente cuando están bajo presión. Cuanto más desesperada era la necesidad de Laura, más fuerte se volvía la voz de su razón, recordándole la imposibilidad de su situación. Era un círculo vicioso. La necesidad intensificaba la duda, y la duda bloqueaba la solución. El genio de la enseñanza de Florence no radicaba en ignorar a este ejército, sino en ser más astuto que él. Ella sabía que la mente lógica opera con preguntas y respuestas, con causas y efectos. No se le puede simplemente dar una orden que contradiga toda su información. Hacerlo es invitar a una batalla que raramente se gana a través de la voluntad. La solución, por lo tanto, no era una afirmación más fuerte, sino una estrategia completamente diferente. Un método que no activara las alarmas del centinela lógico. Una forma de comunicación que se presentara no como una declaración de hechos, que la mente podía refutar, sino como una pregunta que abriera una puerta a la posibilidad, invitando a un poder superior a proporcionar la respuesta. Aquí es donde el método de Florence se vuelve revolucionario. Ella le enseñó a Laura que debía dejar de afirmar y empezar a interrogar. Pero no se trataba de una pregunta dirigida a su propia mente lógica, buscando una estrategia o un plan. Eso solo la mantendría atrapada en el mismo laberinto de limitaciones que ya conocía. La pregunta debía ser dirigida a una instancia superior. Florence la llamó la inteligencia infinita, el superconsciente, la mente universal. Es el vasto poder creativo del universo que tiene acceso a todas las soluciones, a todos los caminos y a todas las posibilidades, muchas de las cuales están completamente fuera del alcance de nuestra comprensión lógica. Este poder no debate, simplemente responde a una directiva clara. La clave era formular la pregunta de una manera que asumiera que la solución ya existía y que el poder para manifestarla estaba disponible. No era una pregunta de ¿cómo puedo resolver esto?, que nace de la duda. Era una pregunta que declaraba el resultado final y pedía a la inteligencia infinita que revelara el camino. Era una forma de transferir la carga. Al hacer esto, Laura ya no le pedía a su mente lógica que creyera en algo imposible. En cambio, le estaba dando a su mente una tarea que podía aceptar, estar atenta y observar cómo la inteligencia infinita resolvería el enigma. El guardián de la razón se relajaba, porque la responsabilidad ya no era suya. El foco pasaba de la lucha interna a la expectativa externa. Florence fue muy específica sobre la estructura de esta pregunta.
No podía ser vaga ni pasiva. Debía contener 3 elementos cruciales para ser efectiva. El primero era el reconocimiento de la fuente. Debía dirigirse explícitamente a la inteligencia infinita o al espíritu infinito, reconociendo que la solución vendría de un poder más allá de su ego. El segundo elemento era la eliminación de la duda. La pregunta no debía insinuar carencia. En lugar de preguntar ¿cómo conseguiré el dinero?, la estructura debía ser inteligencia infinita, revélame el camino, muéstrame claramente cómo se manifiesta ahora mi suministro perfecto. La frase revélame el camino da por sentado que el camino existe. Mi suministro perfecto afirma que ya le pertenece por derecho divino. El tercer y más importante componente era la entrega total. La pregunta debía terminar con una declaración de fe y desapego del resultado específico. Una frase como hágase tu voluntad y no la mía, de maneras que me sorprenderán, era fundamental. Esto liberaba al universo para que trabajara de las formas más inesperadas, sin las limitaciones que la mente lógica de Laura podría imponer sobre cómo debería llegar la ayuda. Esta no era una simple pregunta, era un decreto espiritual envuelto en humildad. Era una orden disfrazada de petición. Era el acto de entregar un problema insoluble a un solucionador infinito, con la confianza absoluta de que la respuesta no solo llegaría, sino que sería perfecta y probablemente milagrosa. Esa noche, sentada en la misma oficina donde tantas veces había llorado de desesperación, Laura tomó una decisión. Guardó los libros de contabilidad, apartó las facturas y dejó su escritorio completamente despejado. Tomó una hoja de papel en blanco, no para hacer cálculos, sino para sellar un pacto con el universo. Con una claridad y una calma que no había sentido en años, cerró los ojos. Ya no iba a luchar, ya no iba a forzar, iba a preguntar. Respiró hondo, sintiendo el peso del mundo disolverse en esa exhalación, y formuló la pregunta exacta que Florence le había enseñado a través de sus escritos. En el silencio de la librería, susurró las palabras que se convertirían en el catalizador de su milagro, la llave que giraría en la cerradura cósmica. Dirigiéndose al poder invisible que la rodeaba, preguntó: Inteligencia infinita, te entrego esta carga de la deuda y el miedo. Revélame el camino. Muéstrame claramente cómo mi suministro divino se manifiesta ahora de forma abundante para salvar mi negocio y llevarlo a la prosperidad. Que se haga de maneras perfectas, bajo la gracia y para el bien de todos. Repitió esta pregunta no como una letanía vacía, sino como una transferencia consciente de poder. No buscaba una respuesta inmediata en su cabeza, no esperaba un plan detallado. Su única tarea ahora era soltar el problema por completo, con la fe inquebrantable de que al haber preguntado correctamente, la respuesta ya estaba en camino, viajando hacia ella a través de canales invisibles. Después de formular la pregunta, Laura experimentó algo completamente nuevo. No sintió una explosión de euforia, sino una profunda y serena paz. Por primera vez en meses, el nudo de ansiedad en su estómago se aflojó. Era la paz que viene no de tener la solución, sino de saber que una inteligencia mucho mayor que la suya estaba ahora a cargo del problema. Se fue a dormir esa noche sin repasar mentalmente las cifras de sus deudas. En lugar de eso, cada vez que un pensamiento de preocupación intentaba infiltrarse, simplemente repetía en su mente: he hecho la pregunta, ahora observo con asombro cómo el universo me responde. Se negó a darle energía al problema, eligiendo en su lugar alimentar la expectativa de la solución. Los días siguientes fueron una prueba de fe. Externamente,
Nada había cambiado. Las facturas seguían sobre su escritorio, y la fecha límite de la notificación de embargo se acercaba inexorablemente. La vieja Laura habría entrado en pánico, habría hecho llamadas desesperadas, habría intentado controlar la situación con más esfuerzo inútil. Pero una nueva conciencia estaba operando en ella. Siguió con su trabajo diario en la librería, pero con una energía diferente. Atendía a los clientes con una sonrisa genuina, recomendaba libros con pasión renovada. Ya no actuaba como una persona al borde de la quiebra. Actuaba como alguien que estaba esperando la llegada de buenas noticias. Estaba preparando el terreno, alineando su vibración con la solución que sabía que estaba por llegar. Aproximadamente una semana después de haber comenzado su práctica, la duda intentó su contraataque final. Era una mañana lluviosa y lenta, con muy pocos clientes. Mientras limpiaba el polvo de una estantería, la voz de su vieja lógica le susurró con veneno. ¿De verdad crees que susurrarle preguntas al aire va a pagar una deuda real? El tiempo se acaba. Esto es ridículo. Por un momento, el pánico helado amenazó con volver. La realidad parecía demasiado sólida, demasiado inmutable. Se sintió tonta, como una niña esperando un milagro de un cuento de hadas. Fue su momento de la verdad, el punto en el que podía ceder y volver a la desesperación, o mantenerse firme en su nueva comprensión. Recordó las palabras de Florence sobre la importancia de la fe activa. Laura dejó lo que estaba haciendo, fue a la trastienda, se miró al espejo y habló directamente a esa voz de la duda. El suministro infinito ya está aquí, declaró con una autoridad que se sorprendió a sí misma. Mi parte es mantener la calma y seguir la guía. El cómo no es mi asunto. He entregado la carga y me niego a recogerla de nuevo. Ese acto de reafirmación consciente fue el golpe decisivo. Rompió el hechizo del miedo. Comprendió que la duda era simplemente el eco de su antigua programación, el último guardián de su vieja realidad que intentaba mantenerla prisionera. Al enfrentarlo con fe, no con miedo, le quitó todo su poder. Y fue entonces, justo después de esa prueba final, que el universo comenzó a moverse visiblemente. La primera señal no fue un cheque por correo ni una ganancia inesperada en la lotería. El universo rara vez opera de formas tan obvias. La primera señal fue sutil, un cambio en la energía, una corazonada, como la llamaba Florence. Ese mismo día, después de su confrontación con la duda, Laura sintió un impulso repentino e inexplicable de reorganizar por completo la sección de libros de arte de la librería. No tenía ninguna razón lógica para hacerlo. Era una sección que no generaba muchas ventas y tenía tareas mucho más urgentes. Pero el impulso era tan claro y persistente que decidió seguirlo. Pasó toda la tarde moviendo estanterías, creando un espacio más abierto y luminoso, y destacando algunos volúmenes grandes y hermosos que habían estado ocultos en los estantes inferiores durante meses. Mientras trabajaba, sintió una extraña alegría, una sensación de estar haciendo exactamente lo correcto en el momento correcto. Era como si estuviera siendo guiada por una mano invisible. No cuestionó el impulso, simplemente obedeció. Florence enseñaba que la intuición es el teléfono directo de la inteligencia infinita y que cuando pedimos una guía, ésta a menudo llega como un impulso a actuar. Al final del día, la sección de arte se veía espectacular, irradiaba una nueva vida. Laura se sintió satisfecha, aunque su mente lógica no podía conectar ese acto con la solución de su problema financiero. No sabía que no estaba simplemente reorganizando libros. Estaba, sin saberlo, preparando el escenario para el milagro que ya estaba doblando la esquina, a punto de entrar por su puerta.
Al día siguiente, un hombre de aspecto distinguido entró en la librería. No era el tipo de cliente habitual. Vestía un traje a medida y observaba el lugar con el ojo crítico de un conocedor. Laura lo saludó amablemente, y él le devolvió el saludo con una sonrisa.